Bueno, hemos escuchado las semanas pasadas cómo los líderes religiosos están probando a Jesús. Quieren tenderle una trampa. ¿Por qué? Porque Jesús ya los tiene cansados. Es la cuarta vez que escuchamos This is the fourth donde time quieren tenderle una trampa a Jesús. Y ya están cansados de Jesús porque Jesús no enseña como ellos. Jesús enseña de una This is manera the fourth diferente. time when the religious Y la leaders are herejía trying más to entrap. grande que dijo Jesús ante los ojos de los líderes religiosos es que Dios también ama a los pecadores. Es This algo que is ellos the no fourth soportaban time when the escuchar. religious leaders are Por trying eso to quieren entrap tenderle Jesus. trampas para quitarlo They're del having a camino. hard time with Jesus. También porque los because he is fariseos teaching gozan de very cierto different. prestigio religioso, la gente los quiere, los estima, y pues si Jesús descubre su hipocresía, entonces los quita del camino también y no quieren perder su puesto. Entonces, en esta ocasión se juntan los fariseos y los saduceos para tenderle una trampa y escogen a un doctor de la ley, alguien que sabe de las escrituras, para poner a prueba a Jesús. Los saduceos y los fariseos no son amigos, son enemigos, bueno, pues no tan enemigos, pero no se llevan muy bien, porque los saduceos nomás creen en la Torá y pues los fariseos, ellos creen What en is it todas I las can do normas to y make them preceptos que happy? tienen, y So they creen can en be los well. profetas también. Pero para tenderle la trampa a Jesús se juntan los dos grupos y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús no le responde lo que ellos esperaban, porque todo el mundo sabía en Israel que el mandamiento más importante era So it's good el to support de this program. descansar It el also sábado. supports the Ese era el retired priests mandamiento más and religious. importante. Si le preguntabas a un niño some te of decía que the el help that mandamiento you más give, importante this goes to, era respetar to el support the sábado. retired priests, those who have served you. Pero Jesús no le responde And eso. then it also helps Por eso se Catholic quedan todos charities, descontrolados. those who are in greater Que need Jesús in our les dice, el diocese, those mandamiento más programs importante es decir, that el are created by único Catholic mandamiento charities to es amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego le agrega la segunda parte del mandamiento. I'm going que to es help the amar a tu CSA. prójimo como a ti mismo. So you can just take a Eso es time lo just más to grande consider que God hay, el has blessed us mandamiento so más much in grande. many El ways. Primero, a veces cuando vienen a confesarse la gente les digo, bueno, pues padre, falté a misa. Digo, At ese es el home as primer well, mandamiento, el it más was mailed grande to de you todos, el by the más Diocese of importante. Austin. So you can place Amar your a Dios sobre name, todas las cosas, poner a Dios primero. address, Dios necesita ser primero. Y cuando tengo City, bautismos, siempre les digo, telephone, acuérdense de la responsabilidad que están tomando, que Your ustedes, email. padres de familia, están prometiendo sobre sus hijos de and then you educarlos en can la fe put the information para que amen a also Dios on your y a card. su They want to prójimo, do a como check. Cristo nos So this is enseñó. only one time Es a el year compromiso que that we toman los support. padrinos de bautismo. Entonces, a veces no lo cumplen. Pero lo primerito que deben de hacer para cumplir esa responsabilidad, les digo, es enseñarles a rezar. Eso es lo primerito. Porque si una persona no habla con Dios, no se relaciona con Dios, ¿qué clase de hijo es? Es como un hijo cuando no le habla a su papá. And then we can ¿Qué support clase de hijo es the si no se lleva bien CSA. con su papá, si no habla con él? Entonces, la primera tarea que tenemos nosotros como cristianos es hablar con Dios, relacionarnos con Él. Es lo primero que Dios nos pide. CSA. Y eso se da a través de la oración. Buscar a Dios, poner a Dios primero. Lo primerito, cuando abro los ojos en la mañana, ¿qué hago? Tan pronto yo abro los ojos en la mañana, ¿qué es lo que hago? ¿Me persino, me encomiendo a Dios? ¿O simplemente empiezo el día como si nada hubiera pasado? So you can fill it up and then Lo we can primerito, support encomendarse a the Dios. CSA. Pedirle a Dios que nos asista en ese día, que no nos deje, que nos ayude a no caer en pecado. Y al final del día, pues es darle gracias a Dios And then we can por las support the bendiciones y luego pedirle CSA. perdón por las debilidades. Entonces lo primerito es hablar con Dios. Lo segundo que les digo a los padres
que están bautizando a sus hijos es que les enseñen la fe a sus hijos. Si no les enseñan quién es This Dios, is the pues, ¿cómo lo fourth van a time amar when si no the lo religious conocen? leaders are trying to entrap El Jesus. conocer a Dios. Nadie ama lo que no conoce. Si no conocemos a Dios nos va a ser indiferente. This is the No lo fourth vamos a time. amar. Es conocer a Dios. Y por tercero, la caridad con los demás, ayudar a los demás. Y nos dice Jesús que en este mandamiento se resumen toda la ley y los profetas. Es lo más importante. Los fariseos, ellos y los escribas y los líderes religiosos, ellos pensaban que Dios pues, era un Dios castigador. Entonces, ellos no querían separarse de esa idea. Dios odiaba a los pecadores, era en su mente lo que ellos pensaban. Dios odiaba a los pecadores y un día vendría a destruirlos. Era lo que ellos pensaban. Y por eso en el Antiguo Testamento vemos un Dios castigador. Por ejemplo, cuando está el pueblo de Israel con Moisés, le dice el pueblo a Moisés, le dice, háblanos tú, háblanos en nombre de Dios y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios, porque si Dios nos habla, todos moriremos, decían ellos. ¿Por qué? Porque habían visto los signos y prodigios en el Sinaí y tenían miedo de Dios. Y cuando alguien tiene miedo de Dios, ¿cómo vives? Cabizbajo, con miedo, porque Dios nomás está viendo a ver cuándo te equivocas para castigarte. Y no es vida vivir así. Entonces, por eso Jesús le quiere decir a los líderes religiosos que acepten al Dios de amor, al Dios que ama incondicionalmente, para que sean felices. Y también nos lo dice a nosotros, porque a veces nosotros también tenemos un miedo de Dios. ¿Qué imagen de Dios tengo? ¿Con qué imagen crecí? ¿Al Dios que nomás está viendo en qué me equivoco para castigarme o qué? Había un joven que decía que en una ocasión su mamá estaba haciendo unas galletas. Cuando él era niño, dice, estaba haciendo galletas. Dice, y olía tan rico que yo estaba saboreándome. Dice, ya finalmente sacó las galletas del horno, las puso en la mesa. Y yo me acerqué, queriendo agarrar una galleta. Dice, y mi mamá voltea y me dice, ni se te ocurra agarrar una galleta. Dice, porque aquí está Dios y Dios todo lo ve. Y si agarras una galleta, Dios te va a castigar. A veces es la mentalidad con la que crecimos. Esa no es la imagen de Dios. Y dice que a él le afectó mucho por toda su vida, hasta que finalmente tuvo un retiro y tuvo otra imagen de Dios, un Dios de amor. Este es el Dios que nos habla del Evangelio, un Dios que nos ama inmensamente. Y nos dice que lo primero que hay que hacer es amar a Dios con todo el corazón. Para el pensar judío, en el corazón están las emociones, las decisiones, toda la persona. Y entonces ahí es donde debemos de amar a Dios, en el corazón. Es decir, Dios debe ser el único, debe ser el primero, debe ser el primero siempre. ¿Por qué? Porque lo demás es idolatría. Si nos salimos de Dios y amamos otras cosas, otros placeres, otras distracciones, pues entonces Dios ya no es primero. Caigo en la idolatría del orgullo, de la vanidad, del materialismo, de tantas cosas. Y entonces Dios ya no ocupa su lugar. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por otras cosas. Me distraigo fácilmente. Y por eso nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Fíjense, el amor de Dios es como el de matrimonio. El esposo que le dice a la esposa, soy todo tuyo, soy solamente tuyo. Y a la esposa le gusta que le diga eso. Soy solamente tuyo, te amo solamente a ti. Así es el amor que debe ser para con Dios, ¿verdad? Solo a Él amarlo, porque nuestro Dios es un Dios celoso. No es como los dioses paganos, ellos no se encelaban si tenían otros dioses. Pero nuestro Dios sí es un Dios celoso, porque sabe que fuera de Él no vamos a encontrar más que tristeza, sufrimiento, y en Dios vamos a encontrar esa felicidad. Por eso cuando nos desviamos sufrimos mucho. ¿Por qué? Porque no estamos buscando en el lugar adecuado
no estamos buscando a Dios. Y luego nos dice que hay que amar a Dios con toda el alma y con toda la mente. La mente, el alma es toda la persona. La mente, a veces cuando escuchas un canto, ¿a quién te This recuerda is la the persona fourth amada? time when the religious persona leaders are que te viene a la trying to mente. entrap Jesus. O te traen They're flores. having a hard time with Jesus. Y, pues, la primera because- persona que te viene a la mente es ¿quién te las mandó? Es decir, cuando una persona ama a Dios, todo me recuerda a Dios. Entonces, un canto que escucho, mira, es de Dios. Y tu mente se va hacia Dios. Es el amor que Dios quiere de nosotros. Había un padre que estaba sirviendo de aquí de la diócesis de Austin. This is Monseñor the fourth Charlie time Elmer. when Él the estuvo religious leaders are sirviendo en trying el to seminario en entrap Roma por Jesus. muchos años, fue director espiritual y luego fue el rector del Now, seminario the en question Roma. that Y we finalmente have lo mandaron a here, Houston de they director are espiritual en trying el to seminario. entrap Jesus. Y él me decía que And they en choose una a ocasión scholar. estaban con una junta con And otros that's what love is ministros about. God has given protestantes everything for us. y que un We have to pastor give ourselves to protestante him as well. le dice, necesito hablar con ustedes, que traigo un problema. Y ya, dice, bueno, pues vamos a hablar. Y dice que cuando estaban platicando, Expresses el who God pastor is. protestante le dice, Was this "Es young que man tengo who un was in problema". the Dice, hospital, no sé he si was in amo his más a mi 20s, esposa and he que a was Dios. dying of Y no sé qué hacer sobre esto. Porque yo quiero amar más a Dios que a mi to help esposa, other pero people. yo It siento que amo also más a mi supports esposa que a Dios. religious Queda pensando el monseñor y formation, luego le pregunta, our CCD le programs, dice, si Dios te pidiera que dieras la vida por él, ¿estarías supporting dispuesto a the darla? Catholic. Y dijo, sí, claro que sí, Because sí we're daría the mi vida children. por Dios. Dice, entonces no te That's preocupes, the tú way that amas we a are to Dios love one más, another. y si We también ask the amas a Lord tu to help esposa, us to love estate tranquilo. those who He has Y eso entrusted es lo to us que, in y our eso es lo que families. Dios quiere, Amen. ¿verdad? Que lo pongamos primero. Now I want to Tenemos speak a nuestro little corazón y bit nuestra mente a Dios. about the Dios debe ser CSA. siempre primero. Y siempre que faltemos a eso, que ponemos Families. otros intereses en domingo, Amen. otras cosas, que no voy a misa, o que Now bueno, I tengo want que to speak a confesarme, little ¿verdad? bit Porque about the CSA. no le estoy cumpliendo This a Dios, no weekend, estoy as we poniendo a said Dios before, primero en mi is the vida. commitment La weekend. importancia de poner a Dios primero. Y luego nos So, dice la segunda parte in your del pews you have these mandamiento, envelopes. amarás a tu prójimo As you como a know, ti mismo. Pues amar al prójimo como a supporting nosotros the mismos. Catholic services ¿Por qué? appeal, help Porque our es nuestra diocese carne, dice el to profeta support Isaías, many. que el prójimo es nuestra propia carne y debemos amar al prójimo como si fuera nuestra propia carne. So you can fill it up. De tal and then we manera can que, support pues, the si CSA. yo sé, si lo pienso de esa manera, que es mi propia carne, pues dañar al prójimo es dañarme a mí mismo. Y no ayudar al prójimo, pues me estoy dañando a mí mismo. Entonces, la otra persona debe ser primero. Y es cuando uno empieza a ver alrededor y dice, hoy, ¿con quién tengo la oportunidad? ¿A quién voy a hacer feliz en este día? Si quiero hacer feliz a los demás, ¿en qué puedo ayudarles? ¿En qué puedo servirles? ¿Cómo puedo hacer a alguien feliz en este día? Ese es el amor. This el is amor the de fourth donación, time de when the entrega. religious leaders are Bien del trying otro. to entrap. Es el amor que Jesús nos pide. Les voy a decir esta historia, ya se las había dicho anteriormente, pero ahí les va. Y también el amor viene a ser, perdón, el amor también viene a ser hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos, aquel que me hizo daño, aquel que también lo debo de amar y procurarle un bien y también hacerle el bien a esa persona. Y eso va más allá. Entonces el amor no viene a ser amar al prójimo como a uno mismo, sino amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Esa es la manera de amar. Y en la historia que les quería compartir es de un joven que está en el hospital, tiene 19, 20 años, y está muriendo de SIDA y está muy enfermo, pero él tiene un miedo de morir porque la vida que ha vivido no ha vivido muy bien. Y entonces está desesperado, no quiere morir, y le dice la enfermera, le dice, ¿estás bien? Y dice él, no, dice, no quiero morir. Dice, no quiero morir, tengo miedo de morir. Y le dice la enfermera, no te preocupes, todo va a estar bien, yo voy a cuidar de ti, todo va a estar bien, tranquilízate, aquí estoy para ayudarte. Entonces ella se esmera, hace todo lo posible por cuidar de aquel joven, y un día, cuando aquel joven está muriendo, ella lo está peinando, está a su lado, y luego él voltea y la ve y le dice,
dice, gracias, dice, ahora lo entiendo todo. Gracias por tu amor incondicional. Gracias. Y en ese momento muere aquel joven. Aquel joven pudo comprender que el amor de Dios es incondicional, no nos pide nada a cambio. Él simplemente se da. Este es el Dios que ama sin interés, no tenemos que darle algo a cambio. Nos ama inmensamente. Y si buscamos a Dios es porque queremos asemejarnos a Él, ser como Él. Quiere ver el rostro de sus hijos que se parezcan a Él. Por eso estamos llamados a amar a los demás incondicionalmente, porque esa es la manera que ama a Dios. Le pedimos a Dios que nos dé esa gracia de poder amar como Él ama, con un amor incondicional. Que así sea. Y bueno, pues ahora sí, ya les hablé un poquito sobre el amor de Dios, pero ahora les voy a hablar un poquito sobre el diezmo que tenemos para con la diócesis. Todos los años, en estas fechas, en octubre es cuando tenemos el diezmo, y el diezmo que se llama los servicios católicos de nuestra diócesis, es una ayuda que damos a nuestra diócesis para apoyar ciertos programas. Lo primerito que apoyan cuando ustedes apoyan el CSA o los servicios católicos, el diezmo, viene a ser la formación de seminaristas. El padre Enrique, yo mismo también fuimos al seminario aquí nos formamos. ¿Y de dónde salió la ayuda para formarnos? Del CSA. Cuando un padre se retira, ¿de qué vive? No tiene sueldo, porque ya no trabaja, entonces, ¿de qué vive? Pues de lo que ayudan ustedes del CSA, ¿verdad? De ahí sale para apoyar a los padres retirados, religiosos retirados. Las caridades católicas, los servicios de inmigración, de ayudar al inmigrante, los servicios de ayudar cuando hay tragedias naturales, la caridad que hay en nuestra diócesis, ¿de dónde sale? De aquí sale, ¿verdad? Las universidades, las escuelas católicas, los programas de educación religiosa en nuestras parroquias, de aquí salen. Entonces, si ustedes pueden considerar ayudar localmente a nuestra iglesia aquí en nuestra diócesis, pues pueden empezar a llenar su sobre, ahí lo tienen en su banca, lo pueden llenar y luego mandar. Yo también voy a participar y voy a ser generoso también, porque también es mi responsabilidad apoyar estos programas. Entonces, si quieren llenar el sobre ahorita, lo ponen en la colecta. Les voy a dar unos 5 minutos más o menos para llenar esos sobres, y luego cuando pase la colecta, los ponen ahí. Y si no pueden ahorita, bueno, llévenselo a su casa y consideren ayudar esta causa, ¿verdad? Que es ayudar a nuestra diócesis. Pueden ir llenando estas formas. Hace 2 años aproximadamente, pues estábamos muy bajo de poder lograr la meta que teníamos con el diezmo. Pero ya el año antepasado, gracias a Dios, pasamos la meta, y luego el año pasado también pasamos la meta. Entonces ayudamos muy bien a esta causa los últimos 2 años. Y la diócesis hasta nos mandó una carta para felicitarnos por esa ayuda que ustedes dieron. Lo único que notaron es que sí incrementaron las donaciones, pero adivinen que menos gente está ayudando cada vez. Entonces las donaciones se aumentaron, gracias a Dios. O sea que hay gente más generosa que otra, pero la gente que está apoyando es menos cada vez. Entonces, si pueden, consideren eso y vamos a dar nuestra donación a esta causa.